Y no es que yo me guste hablar del dolor, no es fácil esta predicación para mí. No está siendo fácil las predicaciones últimas para mí, porque por un lado denuncia nuestra infidelidad también, denuncia que ante el sacrificio tan tremendo que Cristo hizo, los infieles que podemos ser, los ingratos que podemos ser. Entonces no es fácil por un lado por eso, pero por otro lado no es fácil ver a Cristo, leyendo el dolor de Cristo. Pero cuán necesario es. ¿Sabes por qué? Porque en su dolor, profundizando en su dolor, entendemos y conocemos su amor. El amor. Ese versículo que nos gusta tanto, que sabemos de memoria, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Queda muy bonito para evangelizar sobre todo, pero muchas veces lo vemos como cuando decimos Padre Nuestro. Es algo tan superficial, lo vemos queda tan efímero. Pero cuando realmente nos metemos en estos pasajes y profundizamos en el sufrimiento de Cristo, en el Cristo sufriente, para que sea un Cristo triunfante, tuvo que ser un Cristo sufriente, entendemos más el sentido del versículo de Juan 3:16. A los evangélicos nos encanta Juan 3:16 y nos llena la boca. Pero realmente estamos sabiendo, conociendo, entendiendo en nuestra vida qué significa ese amor. Realmente estamos entendiendo qué significó ese amor de Dios hacia nosotros, que entrega a su propio Hijo y que Cristo, siendo Dios, inocente, sin mancha, sin pecado, fuera a la cruz. Y no como algo improvisado. Hemos leído al comienzo del culto Génesis 3:15, que justamente después de la caída ya promete la venida del Mesías. Ese niño, esa simiente, que herirá la cabeza de la serpiente, que pisará la cabeza de la serpiente en la cruz, y que ésta le herirá el tobillo, el calcañar, porque iba a ser una muerte dolorosa, iba a ser un sacrificio doloroso. Pero no solo eso, no fue improvisado después de la caída, salió el plan mal, vamos a improvisar, no. Los misterios de Dios son insondables para nosotros, sus juicios, sino que desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios que Él nos escogió, Él nos amó. Hermanos, es un texto maravilloso. Vamos a ir a la Biblia en Marcos 15, versículos 22 al 40. Y este va a ser nuestro camino de Adviento. Ver a Cristo en la cruz, pero verle también en la tumba, pero verle también vencer la tumba, salir de la tumba. Dice la palabra del Señor: y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y el letrero con la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban, y meneando la cabeza decían: tú, el que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas participaban del escarnio y se decían unos a otros: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tiniebla hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, pues, Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió
a empapar una esponja de vinagre, le puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado, clamando así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres eran quienes, cuando Jesús estaba aún en Galilea, le seguían y le servían. También había otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos ese sufrimiento de la cruz, ese dolor que nos habla de tu maravilloso amor, de tu maravillosa salvación, de ese precioso intercambio, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder entender este pasaje, poder tener que tú hables en nuestro corazón como estás hablando esta semana, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, también. Y que podamos, Señor, también salir de aquí siendo hacedores de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, Señor. Y a mí, Señor, te pido que me ayudes a llevar tu palabra, Señor, como tú quieres que la lleves, para que tu nombre sea glorificado. Solo tú, Señor, solo a ti la gloria. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hombre, como he dicho, estamos en Adventus, hacia la venida, pero todo está relacionado. Justo este primer domingo que caminamos en este Adviento, celebramos también la Cena del Señor. Es un buen domingo para hablar también de la crucifixión de Cristo. Porque partimos de la premisa de Filipenses 2, que fue la encarnación. Él, no escatimando, no aferrándose, se despojó, se descendió, se encarnó en un bebé frágil. Y a mí me gusta eso. El año pasado reflexionábamos sobre esto. Encarnarse en un bebé era hacerse durante un tiempo dependiente de la creación, de su creación. Igual que Coral está aquí, dependiente de sus padres. Jesús era dependiente de su padre para poder cumplir toda la ley. Por eso sus padres cumplieron la ley de llevar a su hijo al templo, de cumplir la ley del Señor y de educarlo. Descendió de darle de comer, de ayudarle cuando lloraba, cuando, como todo niño, se abrió una brecha en la cabeza, se hacía una herida. Me imagino, no sabemos la infancia de Jesús, pero me imagino que todas esas cosas sufrió, como era plenamente hombre. Hacerse frágil, dependiente de sus padres, se humilló. Y fue a la cruz el Rey de Reyes, para que nosotros seamos salvos. Sí, murió por nosotros, pero ¿qué más quiere ahora, hermano? Relacionado con este tiempo que empieza, donde reflexionamos sobre la venida del Señor. ¿Qué más quiere que hablando de su encarnación, hablemos de su muerte? ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo murió? La cruz está relacionada con el pesebre. El Gólgota con Belén. Sin una cosa no podía haber existido la otra. ¿Qué nos enseña Cristo en este pasaje? Vamos a ver 3 puntos importantes de este pasaje. Primero vamos a ver ese rey de los judíos colgado entre malhechores. El segundo punto, el Rey de Reyes tentado en la cruz, el mismo rey siendo tentado. Y vamos a ver una parte muy importante y tremenda. Las últimas palabras del rey antes de morir. Las últimas palabras de Jesús. Las 7 palabras. Pero vamos a ver primeramente, él va y es crucificado en el Gólgota. El Gólgota, a veces podemos tener para que entendamos lo que es la humillación de Cristo seguía, no solo el dolor físico, sino la humillación. El Gólgota podemos entender a veces por películas. Yo no soy muy a favor de que se vea solo películas, sino que se lea la palabra y que se estudie la palabra. Porque a veces leemos texto, esto a veces lo hablaba yo con Sandra, y se nos vienen las imágenes de la película, y las películas no son perfectas. Y
Y a veces pensamos que el Gólgota era para ir a un lugar perdido, pero no. Era un lugar visible. La humillación de Cristo seguía. ¿Sabe dónde estaba el Gólgota? ¿Sabe dónde estaba la zona de crucifixión? Estaban en la encrucijada de caminos, en los lugares más visibles, en las entradas y las salidas de las ciudades. ¿Por qué? ¿Pero por qué querían ver a personas clavadas en una cruz agonizando? Pero que los terrenos de la crucifixión eran terrenos muy transcurridos. Quintilianus, que era un español, hispano, nacido en Calahorra, fue un retórico y pedagogo hispano-romano, decía lo siguiente para que podamos entender, era y además contemporáneo de Jesús del siglo I. Cada vez que se crucifica un culpable, escogerse las carreteras más transitadas, donde más cantidad de gente pueda verlo y sentirse atemorizada ante ello. Porque las penas no tienen tanto que ver con la retribución como con el efecto ejemplificador. O sea, no solamente el romano crucificaba por pena, pagar la pena, sino también para decir, ojo, aviso a navegantes, esto es lo que pasa. Por eso los judíos querían llevar a Jesús a Roma, ¿no? Por eso ya lo hablamos la otra vez. En ese lugar donde estaba Jesús crucificado, imaginaros la imagen. Estamos en el Gólgota. Quiero que nos vayamos al Gólgota. Que más cerca, más lejos, miremos a la cruz. Esta cruz está vacía. Pero imaginaros a un Cristo sufriente en la cruz. En ese lugar donde estaba Cristo crucificado, le quisieron dar un poco de vino con mirra. ¿Y esto para qué? Y él lo negó. ¿Esto para qué? Era como un analgésico que se les daba a los que estaban muriendo en la cruz para que no sufrieran tanto. Había gente misericordiosa que le daba esto al pueblo para que no sufriera tanto. Pero Cristo lo negó. Porque Cristo quería sentir el dolor, la ira, quería estar consciente, porque también esto te colocaba, hablando así. Él quería estar consciente, tener todo su sentido, mientras entregaba su vida por nosotros. Y hay algo que también llama la atención. Echaron a suerte su ropa. Esto era una costumbre romana. Cuando se llevaba al reo, los que llevaban el escuadrón que le tocaba llevar al reo, pues tenían el privilegio, entre comillas, de repartirse los bienes que tenía en ese momento el reo. Porque según cuentan las crónicas históricas, el reo se crucificaba en algunas zonas de Roma, incluso desnudo. Pero entendemos que en Judea posiblemente no, por el respeto que tenían también a los judíos. Y fuera también con un paño de ropa interior o algo. Pero fíjate algo que podemos aprender de los soldados. Repartían sus vestidos, sus ropas. Y esto es algo también importante que me gusta destacar, porque se cumple la promesa, se cumple la palabra del Antiguo Testamento. En Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron a suerte. El mismo momento que los soldados echaban a suerte en sus dados, el Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo. A veces, hermanos, Dios obra de manera fuerte y nosotros estamos distraídos con las cosas del mundo. Tenemos una enseñanza aquí, pobres soldados, ¿no? Pobres soldados podemos decir. ¿Cuántos se llevaron del Calvario? ¿Se llevaron lo que realmente estaba sucediendo ahí, que era algún hecho cósmico, teológico, profundo, libertador? No. Se llevaron 4 prendas. ¿Para qué? Qué poca prenda de ropa. No hubo corazones compungidos, ni renovadas visiones, ni vidas cambiadas, ni salvadas. Podemos juzgar a los soldados. Pero nosotros, ¿cuánto hoy en día nos llevamos cada vez que venimos al culto? ¿Cuánto nos llevamos después del culto a casa? ¿Cuánto nos llevamos después de un estudio bíblico? ¿Cuánto nos llevamos a casa de unos cánticos, de los signos? ¿Cuánto nos llevamos a casa de las reuniones de oración? Cada uno debe responderse estas preguntas en su corazón. Aquí puede entrar también la parábola del sembrador, hermanos. A veces Dios nos está regalando joyas maravillosas para nuestra vida. Y nosotros estamos distraídos con las cosas del mundo, como los soldados.
Los soldados tenían ahí colgado al mismísimo Hijo de Dios dando su vida. Y ellos estaban ahí tirando dados. Y sí, Jesús, el Rey, fue colgado en la cruz como el peor de los delincuentes. Y eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Y el letrero decía: el Rey de los judíos. Fíjate que ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, no solo era una muerte romana, sino en Deuteronomio 21-23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminará la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Jesús, sin ser pecado, sin ser pecador, se estaba haciendo en ese momento maldito, sin merecerlo, sin serlo, por nosotros, porque nosotros éramos malditos. Y Él llevó nuestra carga en la cruz, y Él fue allí mismo objeto de la ira de Dios, que iba destinada a nosotros. Pero hay algo que llama la atención: Rey de los judíos, el letrero Rey de los judíos. ¿Qué pretendía Pilatos con esto? Bueno, hay dos formas de ver las cosas. Una, un mensaje a los judíos: no creo en absoluto la acusación que habéis presentado contra él. Como Pilato sabemos que decía: no, yo no veo mal en él, ¿no? Pilato también le pudo haber, salvado, ¿no? Pero es que estaba escrito esto que iba a pasar, ¿no? Y después hay otra forma de verlo que también lo hacía para burlarse de los judíos, Pilato. Pilato era un gran político. Era una artimaña política, o sea, era así como una media. A veces los políticos actuaban con medias verdades, con medias cosas, y él lo utilizó. Pero fíjate que por encima de Pilato, como venimos viendo, estaba Dios. Y por encima de la intención de Pilato en poner ese título, porque en el letrero de la cruz se ponían los cargos por lo que era crucificado. Y él dijo: este es el Rey de los judíos. En otro evangelio vemos que dice: no, cambia eso, le dicen los sumos sacerdotes, no, cambia eso y pon: este dice que es el Rey judío. No, lo escrito está, ahí queda la famosa frase, ¿no? Pero Dios usa eso para dar un mensaje: el que está ahí realmente es el Rey de los judíos, el Hijo de Dios. Seguramente esto también motivará al centurión a decir después: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque la intención de Pilato fuera la que fuera, o no fuera honesta, fue algo que Dios usó. Y esto hace ver que en la cruz es el cumplimiento también de la promesa de Dios a David, del reino, del rey que vendrá y su cetro no será quitado. Pero hay otro punto importante que tenemos que ver: fue contado con los pecadores, con los malhechores. Esto es otro versículo que se cumple, que Isaías dice, 750 años, en Isaías 53:12, que lo hemos leído. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los pecadores repartirá el botín. Pues cuando derramó su vida la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por los transgresores. Está hablando de Cristo, del cumplimiento de Cristo en la cruz. Sin ser pecador, ocupó el lugar de los pecadores para que fuéramos liberados y salvados. Jesús colgado, Jesús tentado, no solamente colgado, fue tentado en la cruz. Cuando Él está colgado, pasó gente, hemos leído, ha pasado gente por allí. Acordaos, cobra sentido ¿no? Ahora, ¿no? Cuando dice: los que pasaban por allí, los que pasaban le insultaban, y meneando la cabeza le decían: tú derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahora cobra sentido este pasaje, ¿no? Cuando entendemos que era una encrucijada de camino, cuando era un lugar transitable, los que pasaban, venían entrando, saliendo, dicen: mira el que hablaba por ahí. Se burlaban los que pasaban por allí. Seguramente esas personas que no tienen discernimiento, lo veían como un farsante. Lo veían como aquel que dijo muchas cosas y no hizo. Un farsante, un verdadero farsante. Claro, ellos no tenían discernimiento de lo que estaba sucediendo.
¿Cuánta gente nos vemos hoy en la calle? Ese Cristo, si existió, era un revolucionario, dicen, o era tal cosa, o era esto, o era lo otro. Porque no hay discernimiento en esto. Y esto lo vemos mucho, rechazo del mundo a Cristo. Si Dios existiera, no existiera mal en el mundo. Joder, qué fácil decir eso. Qué fácil echar la culpa a Dios de nuestro propio pecado. ¿No? Es otra frase, ¿no? Veis que esas cosas que nos encontramos hoy en el día a día no es nuevo. Esto sucede en la humanidad desde siempre. Y aquí lo vemos. Este que decía que era el Cristo, que se salve a sí mismo y descienda de la cruz, ¿no? Los principales sacerdotes, con malicia, aprovechaban eso. Todos se juntan en contra de Cristo. Los enemigos del Señor se juntan en contra de Cristo. Los principales sacerdotes aprovechaban y decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y me imagino que esto lo harían entre risas. Y después, con burla, el Cristo, el Rey de Israel, le había dolido lo que había puesto Pilato. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Cómo? Esto lo vemos también en la sociedad. Los enemigos del Dios, aquellos que no creen, aquellos que no tienen discernimiento, se burlan de Él y se burlan de la iglesia. Los que morían con Él también incluso se burlaban. No todos, hubo uno que no. Se burlaban acompañando las injurias anteriores, pero hubo uno que en medio del dolor recibió la gracia y el perdón. Ahí es la diferencia. No había nada distinto entre los dos ladrones. Era la misma pena, la misma naturaleza, pero ahí donde estuvo la gracia de Dios. Hasta en la gracia, hasta Cristo en la cruz agonizando, activó su gracia hacia este ladrón. Y nosotros a veces decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tu gracia, ¿dónde está? Tu amor. Él lo activa. Esa gracia vive en ti. Está contigo. Marco es un... Si Marco le gustara un género de película, sería una persona de acción. Marco no para mucho las cosas y va pa. Lo hemos ido viendo en el Evangelio, cómo ha ido. Pero Lucas, que era más historiador, él sí para mucho en lo que acontecía la historia. Y el pasaje de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo, es el más largo en Lucas. Y fíjate lo que dice Lucas, porque Lucas nos da muchos detalles. Uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le diciendo, ni siquiera ahora que sufres las mismas condenas temes a Dios. Nosotros estamos pagando justamente, recibimos lo que merecemos por los actos cometidos, pero este no ha hecho nada malo. Y dijo a sus discípulos, acuérdate de mí, dijo a sus discípulos, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús respondió, y es la gracia, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino ese ladrón muriendo, viendo que lo que el hombre no había podido haber hecho con él, que era el perdón, Cristo mismo, el Dios crucificado, lo estaba perdonando. Y no solo estaba perdonando, estaba diciendo, hoy nos vemos en el paraíso. No era su poder, y aquí ya cerramos este punto, no era su poder, hermanos, lo que le impidía bajar de la cruz. Él podía bajar de la cruz. Incluso fíjate lo que le dijo a Pilato, dice, mi reino no es de este mundo, y si yo quisiera venir aquí, mis ángeles luchaban conmigo, mi ejército. Pero no era su poder lo que le impedía bajar de esa cruz. David Wilkerson, un predicador muy, muy famoso, él decía, no eran los clavos los que sostenían a Cristo en la cruz, era el amor por ti y el amor por mí. Le decían que bajara de la cruz, él pudo bajar, tenía poder, pero no se dejó tentar, no sucumbió a la tentación, pues era el amor a nosotros lo que le tenía ahí, era la obediencia al Padre y a los decretos eternos, era la fidelidad de la palabra, de su palabra, porque si Él dice sí, se cumple, lo que le mantenía ahí. Jesucristo podría haber dicho en ese momento, me bajo y verán, pero no hubieran visto el milagro, pero no hubiera pagado nuestra redención.
Y Cristo lo que le importaba más no era vindicarse Él iba a salir vindicado en la resurrección, sino lo que le importaba era que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y eso es amor. El sufrimiento que Él paga, que Él da, por amor a nosotros. Vamos a ver las últimas palabras del Rey antes de morir. Esto es tremendo. Hay predicaciones que solo se basan de esto. Incluso predicación por cada palabra. Es profundo. Y no descarto alguna vez hacerlo acercándose a Semana Santa, porque es interesante lo que significa cada palabra. Cada palabra Jesús no las dice improvisada porque está ahí ya con el dolor desvariando, diciendo tonterías. No, tienen sentido, realidad y verdad. Recuerdo incluso hace un par de años, cuando fue el COVID, el 2020, participé en un evento que hubo en unos hermanos de Colombia que hicimos en Semana Santa. Y cada ponencia que dimos era una palabra de Jesús. Y estábamos 2 horas hablando sobre una palabra. Y es tremendo. Pero ya está Cristo en la cruz, ya está nuestro Salvador en la cruz. Y aquí Marcos, como he dicho, Marcos es la acción. Es el boom, boom, boom. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Allí hay una. Algunos pensaban que hablaba de Elías, ellos no entendieron bien lo que estaba diciendo. Hay una distancia, había transeúntes, él estaba en una altura, le costaba hablar. Y le dieron, incluso esta vez sí le dieron esponja porque intentaban a ver si venía Elías. Fíjate, las supersticiones del pueblo. Pero fíjate que él sintió el abandono de Dios. ¿Cómo que Dios siente el abandono de Dios? Esa es la pregunta. Es una pregunta teológica. ¿Cómo que Dios, el Dios Trino, puede sentir el abandono de Dios? ¿Sabes por qué sintió eso? Porque era lo que tú y yo debíamos sentir eternamente. Mira, os voy a quitar un mito de la cabeza si todavía lo tenéis. El infierno no es el infierno de Dante. No es el infierno fuego con un diablo con la cola roja y el tridente. No. Igual que en el cielo no son angelitos como Cupido que tiran flechas. No. Eso son mitología. Eso es algo de imaginación del hombre. El infierno es mucho peor. El infierno es la muerte eterna. Y la muerte eterna no quiere decir, la muerte teológicamente hablando, no es dejar de existir. La muerte es la separación. Es decir, significa separación. Cuando hemos pecado, cuando Adán pecó, vino la muerte espiritual. ¿Qué significó? Que la humanidad era separada de Dios. Necesitaba a alguien que nos uniera, ese era Cristo. Cuando nuestro cuerpo muere, no dejamos de existir. Nuestra alma se separa del cuerpo. Nuestra alma se separa del cuerpo. Cuando hablamos de la muerte, esa es la muerte física. Hay 3 muertes. Y la muerte eterna, que es la que me da miedo, bueno, ya no, porque ya no vamos ahí, es aquella que nos separa eternamente de Dios. Y si Dios es paz, si Dios es gozo, si Dios es amor, todo lo contrario es el infierno. Y dura para siempre. No que vamos a dejar, o sea, yo no, de aquí ninguno, vamos, pero aquellos que van al infierno no es que van a dejar de existir, van a sufrir el tormento eterno del abandono de Dios. Y Cristo experimentó el infierno en la cruz. Cristo experimentó el mismo dolor del infierno en ese momento de la cruz. No es que Cristo estaba perdiendo la fe, no podía perder la fe, Él es Dios. Pero el plenamente hombre, plenamente Dios, estaba en ese momento en la cruz, sintiendo por primera vez en su eternidad, porque es un Dios eterno, que no estaba en la comunión con Dios, porque estaba llevando nuestros pecados. Esto es algo, si lo entendemos, es algo que puede cambiar nuestra forma de ver nuestra fe. Es algo que puede cambiar nuestra razón de comunión con Dios.
Es algo que puede cambiar nuestra visión de vida, incluso de la eternidad. Porque entendemos que aquel que ha sufrido el abandono de Dios, sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, pero que Él lo sufrió para que nosotros no lo suframos. Esto es fuerte. Esto es maravilloso. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero vamos a ver otras palabras de Cristo en la cruz que no aparecen en este evangelio, pero lo tenemos en otros evangelios. Él dice algo también tremendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, esto está en Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo dijo mientras los soldados repartían su vestido, mientras le maltrataban. ¿Quién es capaz de pedir perdón o que Dios perdone a alguien cuando lo están humillando? A veces incluso podemos decir, Señor, algo con él porque si no lo hago yo. Pero lo que estamos invitados a hacer es lo que el Señor, esto es la muestra, el ejemplo real de la palabra que Él dio unos meses o años antes, cuando dijo, orad por vuestros enemigos. Yo siempre digo que los cristianos no debemos tener enemigos de que nosotros busquemos. Los cristianos tenemos enemigos porque se levanten contra nosotros. No levantarnos nosotros como enemigos de alguien, sino porque alguien se levanta con nosotros. Y yo con Sandra hablamos muchas veces, a veces hemos sufrido algunas cuestiones. Y yo digo, Sandra, hablamos, y ella también me dice a mí, nos recordamos mutuamente. Oremos por estas personas. Oremos por nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque esto también sana tu corazón. Cristo no necesitaba sanidad de su corazón. Cristo está dando ejemplo de cómo se debe hacer. En el momento de la cruz, sufriendo el dolor, dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Ahí vemos una gracia común, una gracia misericordiosa. Vemos otra palabra importante, la segunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús respondió en Lucas 23, 42, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto ya es una gracia diferente a la que estaba haciendo antes, estaba operando antes. Esto es una gracia salvadora. Este es el amor manifestado de Cristo en la cruz, el perdón de Cristo hacia nosotros. Alguien que había hecho todo lo malo a los ojos de los hombres. Alguien que no había sido bautizado. Alguien que no había hecho ningún rito más allá. Solamente la palabra de Jesús bastó para salvarle. Solamente la fe operando en la vida de este hombre, de arrepentimiento, confirma en la palabra de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo eternamente. Hoy te sientas en mi mesa. Oye, pero qué maravillosa gracia. A mí el ladrón de la cruz me da mucho ánimo. Me da ánimo con familiares que todavía no han recibido a Cristo. Me da ánimo con personas cuando yo evangelizo que no han recibido a Cristo. Porque en algún momento, si es la voluntad de Dios, aunque sea en el último momento, en el último aliento, puede decir, Señor, perdóname. Las palabras del ladrón fue decir, Dios, perdónanos. Reconoció su pecado y Cristo lo perdonó. Vamos a la palabra que hemos dicho antes. ¿Por qué me ha desamparado? El abandono de Dios, la ira de Dios, lo que debíamos experimentar nosotros lo experimenta. Las tinieblas que Él experimentó significa el juicio. El juicio de Dios sobre nuestro pecado. Como si su ira se estuviera consumiendo en el mismo corazón de Jesús. De modo que como sustituto nuestro, hermanos, sufrió la más intensa agonía, una indescriptible miseria y el terrible aislamiento y abandono. El infierno fue en el mismo Calvario aquel día y el Salvador descendió a Él y cargó con sus horrores en nuestro lugar. Jesús descendió a esas regiones, lo estaba experimentando, de la comunión más estrecha que tenía con Dios, a las abismales profundidades del infierno, y sobre la cruz
dice estas palabras. Para que nunca más nosotros digamos, Señor, me has abandonado. Cada vez que decimos, que nos enfadamos y decimos, Dios, porque parece que me has abandonado. ¡Wow! Es como un escupitajo a Cristo crucificado. Es como una humillación al propio Cristo. Es como una bofetada en las llagas de Él. Nunca digamos, nos has abandonado. Porque Cristo sufrió el verdadero abandono para no sufrirlo nosotros. Jamás. Hay otra palabra que Él dice. Tengo sed. Ahí lo dice en mitad de todas estas palabras que tienen unas implicaciones teológicas profundas, no espirituales. Tengo sed. ¿Qué hago tan? Todo el mundo tiene sed. Esta palabra parece sencilla, pero es profunda. ¿Qué nos muestra esta palabra? El sufrimiento extremo de Cristo, que realmente estaba padeciendo dolor físico, necesidad física, como plenamente hombre. A veces se nos olvida, pensamos que Dios, como era plenamente Dios, no sufría el dolor. Cristo lo estaba sufriendo el dolor como si nos lo estuvieran haciendo nosotros. Por eso nos daba ese escalofrío el domingo pasado cuando hablábamos de los latigazos que recibía, de cómo por encima de las llagas se le ponían esa túnica mugrienta. Y vamos a ver ahora las dos palabras que faltan, que son muy importantes también. Encomendó su espíritu y selló nuestra redención. Mi palabra favorita, sin duda. Todas son buenas, ¿no? Pero mi palabra favorita, la que para mí cierra todo el misterio de su encarnación, consumado es. Jesús, ¿para qué vino? ¿Para qué estamos celebrando el Adviento? ¿Para qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos esto? Jesús vino para pagar nuestra deuda. Muchas veces pongo esta expresión, creo que en Semana Santa, predicando sobre esto, lo decía. Imaginaros que estamos en un restaurante y todos pensamos que, bueno, va a invitar el pastor. Yo digo, bueno, va a invitar a Macarena, va a invitar a Aarón, va a invitar a Georgetta, va a invitar a todos, pensamos, y nos gastamos a comer, hacemos un marisco, comemos de todo y no tenemos cómo pagarlo. Eso es algo, genera apuro en nosotros. A mí eso me da mucha vergüenza. Y no tenemos ni cómo pagarlo. Y ya viene el jefe y ni siquiera, bueno, déjame que salga por la cartera a ver si tengo algo. Y el jefe se dice, no, aquí no sale nadie. Voy a llamar a la policía para que os condene. No hay cómo pagarlo. Pero en cambio llega un hombre, un señor que entra por la puerta, va a la caja y dice, toda esa mesa que está ahí, lo pago yo. Queda liberado de la deuda. Es un ejemplo nada comparado con lo que significó Cristo en la cruz. Pero Cristo en la cruz hizo esto. Algo que no podíamos pagar. Nosotros nos miramos, Aarón, paga mi pena. Y Aarón, no, págame tú la pena. Yo no puedo, yo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitábamos a Cristo. Y Cristo fue y dijo, pagado, consumado es. Por eso, hermanos, el principio de la encarnación y el nacimiento de Cristo es el principio del consumado es. Cristo viene con un propósito, para pagar nuestra deuda, que era una deuda eterna, del pecado que nos llevaría a la eternidad. Todo pagado, todo consumado. Y esto da descanso. Dicen, cuando alguien paga descansa 2 veces, pero cuando pagan por él 3. Porque encima no gasta, es por gracia. Y Cristo en la cruz pagó por nosotros, y un precio muy alto, que nosotros no teníamos ni cómo pagar, ni cómo comprar. La salvación no se compra, no se puede comprar, ni con obras, ni con tiempo. Estábamos condenados directo al infierno, pero Cristo pagó por nosotros y nos salvó. Y ya todo está pagado, y solo queda una cosa. Imaginaros a Cristo en la cena. Yo que a veces soy muy melodramático, ¿no? En mi mente. Y me imagino las cosas muy sufrientes. Tengo esa cosa también de melancólico.
Pero no sé si lo está imaginando como yo. Yo me imagino a Cristo en la cruz con ese dolor tan fuerte, con medias palabras ya del dolor, diciendo, consumado es. Pero aún así Dios le dio fuerza para que da testimonio hasta el último momento de su aliento de que era el Hijo de Dios, cuando expiró a gran voz, que todo el mundo se sorprendió. Esa gran voz fue la que dijo el centurión, este hombre verdaderamente Hijo de Dios, porque no habría fuerza humana para hacer esa voz. Pero cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y fue un grito, algo que se rasgaba dentro de la humanidad, dentro de los corazones de aquellos que estaban allí. Fue tan fuerte que el cielo se cubrió de una tiniebla, terremoto, y no. Dicho, un gran grito, lo expiró. Antes de decir lo siguiente, lo que pasó, hay que decir que estas 7 palabras se asocian con la perfección del cumplimiento. El número 7 significa de perfección. Y Jesús, en esas 7 palabras que hablan la crucifixión, nos habla de que se cumple la perfección de nuestra salvación. De que no hay nada más que hacer. Ya Cristo lo ha hecho todo. Está completa, por eso hemos cantado completo en ti. En Cristo está completo. No le falta nada, ni hay que añadir nada más a la salvación de nuestro Señor. Te lo ha dado todo. Y ahora viene cuando dice, mas Jesús, diciendo un fuerte grito, expiró. Y ahora cuando viene el último versículo que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así muere el Hijo de Dios. En los últimos versículos dice, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, al que había expirado, clamando, así dijo, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Antes de esto, bueno, después esto también sucede, en el momento en otro evangelio lo vemos, le clavan una lanza, y de su costado sale sangre y agua. La sangre que nos limpia y el agua que nos quita toda la sed. El agua de nuestro bautismo, pronto tendremos un bautismo, y el agua del bautismo que nos salva. Pero hay detalles de Marco, no sé si habéis parado a pensar alguna vez. El velo de separación se rasgó. Se rasgó, es algo teológico, es algo maravilloso. Pero imagínate algo. Yo quería ver la cara y lo duro que es el corazón del hombre. Porque viendo todas estas señales, los que no eran para creer, no creyeron. Para que veamos que la salvación es del Señor. Si dependiera del hombre, me imagino que todos los que estaban allí dirían, ¡wow! Creemos. Pero es que la salvación es del Señor porque el corazón del hombre es muy duro. Que solo puede ser cambiado con la palabra del Señor, como la del ladrón de la cruz. Imagínate el velo que se rasga, pero no es que alguien diga, lo voy a cortar de abajo arriba. Se rasga de arriba a abajo. El velo no era una cosa de esta altura. El velo era, yo no sé, no me acuerdo los metros que puede tener, pero tira para arriba. Era imposible rasgarlo. Era el mismo Dios que con la muerte de Cristo, el mismo Cristo que rasga la separación. El velo, para el que no lo sabe, era lo que separaba la presencia de Dios manifestada, simbolizada en el templo, con la presencia del pueblo. Solo podía tener acceso el sumo sacerdote o un sacerdote elegido. Ya no hace falta eso. Dios se hace cercano a nosotros por medio del Hijo, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que revienta, aquel que agarra y revienta el velo, para que nosotros tengamos acceso. Había un muro que nos separaba de Dios. Porque otra cosa que tenéis que saber, el velo no era una tela finita, como el pañuelo de Sandra. El velo tenía un grosor, era pesado, precisamente para eso, para decir que es un lugar sagrado. El lugar sagrado se ha acercado a nosotros por medio de Cristo. Y hoy podemos estar en la presencia de Dios en cualquier lugar que le busquemos. Y vemos también la confesión del gentil. Dios vino a salvar a judíos y gentiles, como tú y como yo. El centurión era un gentil. Y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, por el sufrimiento de Cristo, Él pone el sello de nuestra salvación y el comienzo de la iglesia. Aquella iglesia
que debe brillar. Mira al Señor. No sé si te has ido imaginando a Cristo en la cruz. Yo lo he estado haciendo durante esta semana y durante he estado predicando en este momento. Mira al Señor cómo murió por nosotros. Una muerte que nos da vida. Hermanos, el sentido real del Adviento y la Navidad se cierra aquí. El sentido de la revelación de Dios se encierra aquí, en ese momento. En el momento de Cristo en la cruz, dando su vida por nosotros. Vemos que solo algunos eran los fieles, en el último versículo, que le seguían. En este momento, hermanos, seamos fieles al Señor, entendiendo lo que supuso para nuestra redención su muerte. Hermanos, podemos ver el amor tremendo del Señor hacia nosotros. Y si realmente no te sientes amado, no entendiste nada. Si quieres seguir en tu mundo particular jugando a los dados, repartiéndote las migajas de este mundo, despreciando a Cristo y buscando excusa para no entregar tu vida a Cristo, no entregar o no buscar una devoción con Él, déjame decirte que no has estado atento, que no has entendido nada, o lo peor de todo, que eres como los soldados, que Dios no quiere darte esta gracia. No quiero pensar esto. Pero solo puedes salir de aquí pensando, Señor, y permíteme que lo diga así, quiero estar a los pies de esa cruz. Quiero estar ahí. Quiero estar en tu presencia. No quiero estar jugando a los dados, no quiero estar dejándome llevar por las migajas de este mundo. Quiero todo contigo, porque si has entendido el amor de Cristo en la cruz, si has entendido su dolor, entiendes su amor. Y como la predicación se llamó hasta la última gota de sangre, hasta su última gota de sangre la dio por ti y por mí. Hasta el último aliento, hasta ese gran rugido, lo entregó por el perdón de nuestros pecados. El último aliento de vida para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso, hermanos, con más gozo hoy, celebremos este tiempo. Sal de aquí y habla al mundo de por qué se celebra el Adviento, de por qué vamos a celebrar la Navidad, por qué la luz, aunque esto se ha virado, habla portugués ahora, porque esto se ha tornado muy mundano, muy secular, pero realmente el sentido real lo tienes tú en tu corazón, que es que Cristo se encarnó para que fuéramos salvos. Hoy son fechas que se abren, son muy importantes. La gente está más sensible que otras veces. Y aunque la salvación es del Señor, se abren puertas. Aprovecha esa puerta, porque la encarnación del Verbo y su nacimiento es el comienzo del consumado es. Un niño nacido para morir y con su muerte hacernos salvos de lo imposible para nosotros. El Gólgota no se puede entender sin el pesebre. La cruz sin el pesebre. La corona sin los pañales. Su sangre sin el oro, el incienso y la mirra. Todo está conectado. Y por eso celebraremos su muerte en este Adviento. Y recordaremos su resurrección. Para que así digamos, Señor, gracias. Y nos encaminamos hacia la venida del Señor. Ahora, como todo está conectado, celebraremos la cena del Señor, el sacramento, el misterio que engloba toda la historia maravillosa que Dios hizo por nosotros. La historia más grande jamás contada. Por eso, celebra con gozo la encarnación del Verbo y que Cristo bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias.